los diferentes músculos que llegan de esa zona. Ok, aparte de todos los suprayoideos, por supuesto. Bien. La estructura ósea. Aquí tenemos elementos que ya vimos en columna vertebral. Estos son elementos solamente para recordar. Tenemos el ligamento longitudinal. Aquí esta zona de aquí, delante, debajo de la basilar. Ok. Y por supuesto aquí, el posterior. La zona dentro del conducto vertebral. Eso lo van a ver con calma cuando vean la parte de la parte neurológica. Ahí se le va a cortar esa parte ahí. Aquí tenemos el ligamento amarillo, en esta zona, el ligamento nuclear cervical posterior. Un corte sagital de las, aquí simplemente el molar anterior, y los odontoides del axis. Okay. Ya tienen capacidad de T3, una radiografía. C1, C2, C3, C4 y así, pues, viendo la radiografía. Ok. Vamos a hablar de los músculos del cuello. Vamos a comenzar aquí con los llamados prevertebrales. ¿Okay? Ellos están cubiertos por la fascia vertebral, que es la hoja posterior o la hoja profunda de la profunda del cuello. La lámina posterior, le podemos decir también, o prevertebral. Entonces, ella no tapiza a las vértebras directamente, sino que tapiza los músculos que están por delante de las vértebras. ¿Okay? Entonces, y además de eso, tapiza los músculos que están a los lados de la vértebra, los llamamos laterovertebrales. Entonces, tenemos los prevertebrales cubiertos por la fascia prevertebral. ¿Okay? Flexiona la cabeza, sus funciones en general, flexiona la cabeza sobre el cuello, flexiona el cuello. ¿Okay? Son los antagonistas, pues, los que ya vimos a nivel de la nuca. Bien, están inervados por ramas ventrales de los nervios raquídeos, de los nervios cervicales en este caso. ¿Okay? Así como los posteriores eran músculos intrínsecos que siempre estuvieron ahí embrionariamente, también estuvieron ahí desde el principio, pues, de la formación del embrión. O sea, por lo tanto, están inervados por la rama anterior del nervio raquídeo. Bien, ok. Entonces, músculos prevertebrales anteriores, ahí tenemos el músculo largo del cuello, el músculo largo de la cabeza, el músculo recto anterior de la cabeza y el recto lateral de la cabeza. Bien. Los músculos vertebrales posteriores ya eso los conocemos, tenemos el esplenio, el ángulo del omóplato, el escaleno anterior, medio y posterior. Estos llamados vertebrales posteriores, algunos libros lo mencionan así, pero otros libros lo mencionan como laterovertebrales. Entonces, en esos laterovertebrales vamos a meter los escalenos, que son unos músculos que no habíamos conocido. El esplenio de la cabeza, el ángulo del omóplato, por supuesto, forman parte del piso del triángulo posterior. Ya lo conocimos al detalle. Bien, aquí lo que nos faltaría completar son los escalenos, que si no los habíamos visto. ¿Okay? Bien, entonces los músculos vertebrales anteriores están en relación con el triángulo anterior. El músculo largo del cuello, vamos a hablar de él, es más largo y más interno del grupo. Origen, tubérculo anterior del atlas, cuerpo de C1 a C3, y transversa de 3 a 6, ¿okay? Inserción, cuerpo de C5 a T3 y apófisis transversa de C3 a 5. Bueno, así, mirenlo aquí, este es el llamado, ¿okay? Llamado largo cuello, a ver aquí, miren, tienen una porción obliqua superior e inferior y una porción longitudinal medial, que es también como se le describe en otros libros, ¿okay? Se cuenta que es un músculo, un músculo con tres porciones, una porción obliqua superior, una porción obliqua inferior y una porción medial, que es longitudinal, ¿ok? Bien. Entonces, del lado derecho, vemos que no está cortado el largo de la cabeza, en este caso, pues, que está aquí, está totalmente cerrado. Bien. Aquí tenemos un esquema, vamos a aprovechar esta diapositiva para ver los famosos escalenos. Bien. Que son importantes desde el punto de vista topográfico. Se fijan en la primera costilla y en la segunda costilla y forman unos hiatos mediante los cuales vamos a recordar estructuras que atraviesan desde el cuello del tórax hacia el miembro superior inclusive. ¿Okay? Entonces esa es la importancia de estos músculos, las relaciones topográficas que guardan. Y cuando uno pregunta sobre ellos, pues más que el origen, inserción, entonces uno prefiere la parte topográfica, ¿ok? Las relaciones que guardan estas estructuras entre sí a la hora de escribirlo, porque eso es realmente lo que más aplicación tiene. Entonces uno ve las cosas y las ve bien sea en imágenes,
imágenes tomográficas, en imágenes de resonancia magnética, o simplemente en disección en vivo o en cadáveres, ¿no? Cuando se hacen disecciones en cadáveres para estudiar anatomía, pues uno tiene que hacer lo mismo, pero en el vivo, cuando uno está operando a un paciente, uno busca esos elementos como puntos de referencia, ¿ves? Entonces uno va entrando, va identificándole, y al identificarlo, pues debe tener en cuenta la relación espacial que guardan todas las estructuras que están alrededor de ellas. Por ejemplo, un ejemplo clásico va a ser, por ejemplo, la posición de las raíces del plexo braquial, o ya para formar el tronco primario, entre el hiato que está del escaleno anterior y el escaleno medio, por ejemplo. Es un punto clásico aquí, el llamado hiato escalénico. Pasa la arteria subclavia, por delante del escaleno anterior, por ejemplo, pasa la vena subclavia, que pasa por encima, por la parte superior, o por la cara superior de la primera costilla, y este nervio que está aquí, que es el nervio frénico. Un nervio que cuando lo describe, pues lo describe en relación con el músculo escaleno anterior. Entonces es un nervio que viene su origen aparente a nivel C4, puede tener componentes C3 y C5, ¿bien? Y que cruza al escaleno anterior de afuera adentro y de abajo. La gente que estamos viendo aquí. Esa es una relación clásica. Son cuestiones que uno no puede olvidar nunca. ¿Okay? Entre las porciones oblicuas del el largo del cuello y el escaleno anterior se forma una especie de triángulo. ¿Okay? Porque se van a fijar esos dos músculos entre la porción inferior de la porción oblicua inferior del largo del cuello, un triángulo con la porción inferior del escaleno anterior. Esta especie de triángulo está alrededor de la apófisis transversa S6. Entonces, por ese punto, yo debo saber ya que la arteria vertebral, que es una rama de la subclavia, va a atravesar el triángulo. Yo cuando identifico en la profundidad, por lo menos el escaleno anterior, que es más fácil identificar, ya yo sé dónde está la arteria vertebral. ¿Ah? Y eso es importante a la hora de hacer disecciones profundas en el cuello, en un cirujano en vivo, por supuesto, en un paciente que haya que operar algún tumor, etc., que haya que abordar esas tan peligrosas y tan llenas de estructuras. ¿Okay? Aquí tenemos el esquema del músculo, mírenlo aquí, se encuentra pisado por el otro músculo, un músculo que es anterior, ¿okay? El llamado músculo largo de la cabeza. Ya, disculpen. Aquí tenemos el largo del cuello, se llama así pues, simplemente porque no tiene conexión con la parte cefálica, con la parte de la cabeza. Pues. ¿Okay? Aquí tenemos el largo de la cabeza, lo vemos en negro, ¿okay? Cubriendo porciones altas de este músculo largo del cuello. Bien, entonces el largo de la cabeza es ancho y grueso, origen, base del cráneo, hueso occipital, y la inserción va a ser los tubérculos anteriores de la transversa de C3 a C6. Bien, aquí lo tenemos, bien, descendiendo del occipital y yéndose a las transversas, tubérculos anteriores transversas de C3 a C6, ¿okay? Imbricándose con los orígenes del largo del cuello. ¿Okay? Aquí tenemos. Bien, el músculo recto anterior de la cabeza, el plano, nos va a recordar un poco los músculos suboccipitales, ¿no? Son los músculos cortos que van del occipital a las apófisis cervicales superiores. Entonces, corto y plano, origen, base del cráneo, delante del cóndilo occipital, la inserción anterior de la masa lateral del atlas. ¿Okay? Lo tenemos arriba. El músculo recto de la cabeza es corto y plano, como el anterior, origen, apófisis yugular del occipital, inserción, apófisis transversa del atlas. ¿Okay? Toma lateral. ¿Okay? Ok. Vertebrales posteriores, ¿okay? Ya lo conocemos. Que un error en la otra, el triángulo, realmente forman parte del piso del triángulo posterior del cuello. Bien, aquí, triángulo posterior del cuello, recuerden que hablamos de los ángulos en cuello superficial, pues mencionamos, hay un piso, no especificamos cuáles son los elementos que están en el piso del triángulo, pero eso es importante que tengan en cuenta. Entonces, el esplenio de la cabeza, ¿okay? El esplenio del cuello, una parte del esplenio del cuello, el angular del homóplato y los escalenos forman el piso del triángulo posterior. Estos músculos, a pesar de que algunos libros mencionan como vertebrales posteriores, realmente pertenecen pues, a lo que ya vimos como músculos de la nuca.
Ya eso lo describimos completo. Entonces tenemos el esplenio de la cabeza, el angular del omóplato, el escaleno posterior. Entonces ellos, como les digo, forman parte del triángulo posterior del cuello y está tapizado por la fascia prevertebral. ¿Okay? No sé si se recuerdan cuando vimos una clase que yo les coloqué un corte transversal del cuello con una fascia y les mostré el techo del triángulo posterior y el piso del triángulo posterior tapizado por la fascia prevertebral. ¿Okay? O sea que la chiquita es un espacio bien reducido, bien delgadito, pues bien pequeño, donde simplemente hay algunas estructuras, hay mucha grasa en algunos pacientes, está el nervio espinal, ¿okay? Lo demás son unos vasos sanguíneos de poca importancia y los ganglios linfáticos de esa zona, ¿no? Entonces, pues, esto va a complementar cuando hablamos de ese triángulo posterior. Ok, estos ya los conocemos. El escaleno posterior, tubérculo posterior de la apófisis transversa C4, C6, borde externo de la segunda costilla. Se cuenta que este músculo, el escaleno posterior, es el único escaleno que no se fija, pues que va directamente a la segunda costilla. Flexión anterior lateralmente del cuello, ¿okay? Eleva la primera costilla en la inspiración forzada. O sea, uno de esos músculos que sirven para elevar la costilla, ¿okay? En los momentos de que alguna opción, por ejemplo, un paciente asmático, un paciente que tiene dificultad para respirar, entonces vemos que entra en acción estos músculos, que son considerados en este caso, pudieran actuar como músculos respiratorios accesorios por fijarse en la pared torácica, ¿ok? Por fijarse en la segunda costilla, trata de elevarlo, ¿no? Ok, entonces aquí los tenemos, como les decía, son elementos que están el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello pues está un poquito pisado por ellos mismos. Aquí tenemos el angular del omóplato y aquí está el escaleno posterior. Escaleno posterior, escaleno medio y escaleno anterior. ¿Okay? Eso sí es importante que lo sepa, cómo son los elementos que forman el triángulo posterior y cómo se disponen de arriba a abajo. ¿Bien? Entonces salir en un examen, tanto en la parte teórica como por supuesto en el examen práctico, ¿no? Identificar las imágenes. Se cuenta, como les decía, el hiato entre el escaleno anterior y el medio, y pasando el plexo braquial aquí en amarillo. ¿Bien? Por lo menos las raíces que son el plexo braquial. Bien. Ok, aquí tenemos el músculo, se cuenta el origen en esta zona y cómo, esta es la primera costilla, cómo sobrepasa la primera para ir a la segunda costilla. Es el único de ellos que va a la segunda costilla. Y una visión posterior del mismo. Aquí, okay. Bien. Yo les pregunto, ¿qué músculo es este que dirían ustedes? Este que estoy mostrando aquí con la foto, con el señalador. ¿Recuerden? ¿Cuál será este? ¿Este cuál es? Este que está aquí. Se cuenta que aquí no hay esternocleidomastoideo ni nada. Estos son ya músculos de la nuca. Ya los vi, ¿ok? Y dense cuenta que yo les había descrito que ellos había hablado de extrínsecos e intrínsecos. Y el límite entre los extrínsecos y los extrínsecos. ¿Este aquí? ¿Este? No, es que está este. No, el rojo sigue siendo el que acabamos de mencionar, el escaleno posterior, llegando a la segunda costilla, ¿ok? Yo me refiero a este que está aquí. ¿Ves? Recuerden que cuando yo les hablé de los músculos intrínsecos y extrínsecos, le dije que hay un grupo de músculos, el cual, el serrato menor superior, ¿verdad? Perfecto. Dese cuenta que delante de él ya comienza a verse los intrínsecos, tanto para arriba a nivel de nuca como para abajo lo que está en la espalda, ¿sí? Entonces, este es el límite. Yo quito el serrato anterior, inmediatamente veo los intrínsecos, tanto de la nuca hacia arriba como de la espalda hacia abajo. ¿Está claro? Entonces, eso hay que tenerlo claro a la hora del examen, a la hora de estar ubicado topográficamente. ¿Okay? Se cuenta que no está en el esternocleido se fija aquí y llega acá. O sea, la única manera de ver esto en profundidad es que yo quite el esternocleidomastoideo. Bien. Entonces, aquí estamos viendo primera costilla, así como se ve. ¿Okay? Tubérculo de Liefranc de la primera costilla, que eso no lo hemos visto todo. Pero recuerden, la primera costilla tiene una particularidad, una costilla típica, que dense cuenta en su dirección oblicua. Ella, en vez de tener una cara externa y una cara interna, un borde superior y un borde inferior, como la costilla típica, tiene una cara superior, una cara inferior, un borde externo y un borde interno. Y en su cara superior va a tener un tubérculo
¿okay? Que es el tubérculo escalénico o tubérculo de Liefranc, como lo escriben los clásicos. ¿Okay? Entonces, por delante de ese tubérculo de Liefranc vamos a tener un surco llamado surco venoso o surco para la vena subclavia y un surco posterior al tubérculo de Liefranc, que es donde se fija el escaleno anterior, ¿okay? Que es el surco para la arteria subclavia. Entonces, eso tienen que aprender. Son tips que les estoy dando. ¿Okay? Entonces, primera costilla, cara superior, vamos a tener el tubérculo de Liefranc o tubérculo escaleno, que es donde se fija el escaleno anterior, en esa zona de aquí. ¿Okay? Inmediatamente viene un surco para la vena subclavia y atrás vamos a tener un surco para la arteria subclavia. Y como les estoy diciendo, la primera costilla es una costilla que es oblicua y en la dirección que lleva no es horizontal. ¿Okay? Cuando veamos orificio torácico superior en tórax, van a entender esto. ¿Okay? Pero ya es hora de que vayan viéndolo. Aquí que falta la clavícula, que debería estar por esta zona de aquí, ¿no? Ok, entonces, se cuenta que es una zona que es muy escondida, porque está cubierta por la clavícula también. Por eso es lo difícil abordarla desde el punto de vista quirúrgico en casos de urgencia. Se cuenta cómo el pulmón, el vértice del pulmón, se eleva por encima de la primera costilla. Por eso es tan grave tener una herida por arma de fuego o arma blanca sectaria. Aparte de lo difícil de abordaje, estamos lesionando el pulmón y estos grandes vasos que pueden matar al paciente. ¿Okay? Bien, entonces, por supuesto, este es el escaleno posterior. Simplemente quería recordarles esto para estar claro. Se cuenta, nunca es oportuno hacer preguntas como esta, a medida que vamos desarrollando las clases. Oye, esa es la forma como se pregunta, pues esa es la forma como se hacen las preguntas del examen. Ok, entonces ahí vemos una visión ya posterior. Hemos quitado una visión anterior, perdón, pero que hemos quitado los arcos vertebrales. ¿Vieron? Entonces que se ve la porción, prácticamente la porción posterior de ellos. Así como lo vemos. Hemos quitado, nos quedan los arcos, ¿ok? Y simplemente la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Como la visión posterior de ella. Ok. Estas fotos permiten que ustedes puedan reconstruir una imagen tomográfica o de resonancia magnética. ¿Bien? Para eso sirve también esta foto. El escaleno medio. Origen. Tubérculo posterior a la apófisis transversa de C4-C6, cara superior a la primera costilla. ¿Bien? Y lo va a hacer, ¿ok? Por detrás del surco arterial, ¿ok? No hay un tubérculo propiamente ahí. Flexiona lateralmente el cuello, eleva la primera costilla en la inspiración forzada, ¿vieron? Entonces, cuando un paciente tiene, por ejemplo, una obstrucción de la vía aérea, etcétera, requiere, por alguna razón, aumentar la cantidad de aire que lleve, porque necesita oxigenar la sangre. En esos casos, pues, que requiere mayor fuerza, comienza a actuar como un llamado accesorio a la respiración, que eso lo vamos a ver cuando veamos tórax. ¿Okay? Entonces ahí entra en juego, uno de esos músculos que entra en juego, pues son todos los que se fijan en las costillas. En este caso es escaleno, este escaleno me hace lo mismo que hace el escaleno posterior. ¿Okay? Tiene esa función también. Ok, relaciones. Por detrás de la arteria subclavia, el plexo braquial. ¿Okay? Va a estar por detrás de estos elementos, el plexo braquial y la arteria subclavia. Ahorita vamos en el llamado surco que les acabo de mencionar. Aquí está la ubicación del mismo. Bien. Déjalo aquí. Sentido. Bien. Plenio otra vez. El escaleno posterior. Okay. Y el elemento clave aquí. Dense cuenta que está justo por detrás de la arteria subclavia. Dense cuenta que la arteria subclavia y la vena subclavia están en diferentes niveles. La vena se ve inferior y la arteria superior. La razón de eso es que la primera costilla es oblicua, no es horizontal. Entonces, por esa razón, uno cuando ve el cuello por la parte anterior, uno puede tranquilamente palpar ahí en la fosa supraclavicular o en el triángulo supraclavicular, uno palpa a la arteria subclavia justamente ahí cuando pasa del cuello hacia el miembro superior. ¿Okay? Pero la primera costilla, uno puede palpar el pulso ahí tranquilamente, incluso en un paciente que está sangrando a nivel del hombro, una lesión de esta arteria, uno puede tranquilamente parar sangrado ahí, justo en la fosa supraclavicular. Entonces la vena es difícil de acceso. La vena queda justamente por detrás de la clavícula, ¿okay? Entre el esternón y la clavícula, pero la arteria está un poquito por encima por esa oblicuidad que tiene la primera costilla, ¿vieron? Entonces, ¿ok?
Aquí tenemos el tubérculo de Lisfranc. ¿Me escuchan? Bien. Y ese cuenta con la relación que guarda el escaleno posterior, el escaleno medio, con la aria y el plexo braquial, que está un pelín más arriba, ¿no? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, esas relaciones topográficas, esta estructura, usted tiene que fijarlas, ¿ok? Entonces, ok, el origen, sección, cosa, bien, pero no pueden descuidar la parte topográfica, que sea lo más importante, y es lo que uno realmente pregunta, ¿ok? Estas cosas, pues, en relación con las relaciones anatómicas de estas estructuras, que esta arteria pasa por delante y por detrás del músculo, que si el plexo braquial pasa entre el escaleno anterior y el medio, eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Son objetivos de esta clase. Aquí tenemos entonces en rojo al escaleno medio, en una visión posterior, ¿ok? Desde atrás. Entonces el escaleno anterior, que es uno de los elementos claves también en la parte profunda del cuello, origen, apófisis transversa C4 C6, okay, inserción primera costilla, el tubérculo escalénico, tubérculo escaleno, tubérculo de Lisfranc, okay, así como suena, o sea al final, Lisfranc. Ok. Su acción es flexiona lateralmente el cuello y lo rota. Bien, ok, puede subir para irme elevando la primera costilla. O sea, cumple las mismas funciones de inspirador accesorio. Relaciones por delante de la arteria subclaviana y el plexo braquial. Y otra relación importante que su cara anterior es cruzada por el nervio frénico. Eso es muy importante. Bien. De hecho, cuando está en la profundidad del cuello, cuando está disecando esa zona, bien sea porque está haciendo disecando ganglios linfáticos metastásicos o está explorando el cuello por una lesión, etcétera, bien, uno debe tener mucho cuidado en esa zona porque si yo toco o lesiono ese nervio, no tanto tocar, uno lo puede tocar tranquilamente, ¿okay? Pero si lo lesiono, si lo quemo, si lo secciono, el paciente va a quedar sin inervación la parte motora del diafragma, de ese lado, ¿okay? Mira lo grave que puede llegar a ser lesionar este nervio. Entonces uno debe estar siempre cuidado, con mucho cuidado con respecto a esta zona profunda. Entonces miren aquí, esta es la primera costilla, ¿okay? Su primer cartílago costal. Aquí debería estar la clavícula, ¿ok? En esta zona donde estoy poniendo la flecha, debería estar la clavícula, ¿no? Está precisamente para ver la profundidad de esto. Entonces aquí tenemos el canal anterior de ambos lados. Y cómo ese músculo tiene las transversas aquí, C4 C6, y se cuenta cómo llega al tubérculo del Lisfranc o tubérculo escalénico, ¿ok? Entonces por delante de él está el surco para la vena subclavia y por detrás de él, en una posición mucho más alta, vamos a tener a la arteria subclavia pasando en la raíz del cuello, o sea, viene puesto en este caso del lado derecho, va a venir del tronco anterior brachiocefálico, aquí, y justo pasa por fuera de la primera costilla para transformarse en axilar. Esto que está aquí es el vértice de la axila. ¿Recuerden cuáles eran los límites del vértice de la axila? Aquí tenemos por dentro el borde externo de la primera costilla, ¿ok? Aquí atrás y hacia arriba tenemos la coracoides y el ángulo superior de la escápula, y aquí adelante el tercio medio del borde posterior de la clavícula, ¿sí? Este espacio pequeñito que está aquí. ¿Ustedes recuerdan una cantante que se llama Selena? La mataron hace unos años, hace muchos años. La presidenta del club de Falla le dio un tiro que entró en la parte posterior del hombro y salió en la región infraclavicular, ¿ok? Del lado derecho creo que era. Bueno, ese paciente murió antes de llegar al hospital. ¿Bien? ¿Por qué murió ella? Es una lesión en el hombro, en la parte posterior. Y salió justo en esta zona. Bueno, ese disparo seccionó a la arteria axilar, ¿ok? O justo el punto está al inicio de la subclavia, en esta zona, pues, en la zona del vértice de la axila. Bien, seccionó la arteria y seccionó la vena axilar. Esta paciente sin ni siquiera dio chance de llegar al hospital. La paciente llegó muerta, totalmente desangrada de ese tipo, ¿ok? Que sanó justo esta zona. Eso es lo grave que es una herida en el punto. Claro, la única manera de salvar a esa paciente es que el hospital quedara al lado. Y en el momento que llegara, el grupo quirúrgico se metía de inmediato pabellón y seccionara la clavícula y entrara a tratar de parar sangrado. Claro, uno podía meter la mano sobre la primera costilla en el borde supraclavicular y parar sangrado si podía papar arteria ahí. Okay, a menos que la lesión estaba justo ahí, pues, en la raíz del cuello. Esa era una opción que se podía tener ahí mientras llegábamos al quirófano, ¿no? Se cuenta, ya ustedes están en capacidad de estas cosas. ¿Sí? Miren esta zona.
Entonces, eso es lo que me interesa que capten de aquí. Miren el escaleno anterior, tubérculo del diafragma, el surco venoso y el surco arterial por detrás. Y aparte de la arteria subclavia, podemos tener también al plexo braquial, ¿okay? A los troncos primarios, en este caso, o las raíces del plexo braquial. Miren cómo se ve del otro lado, del lado izquierdo, igual a su subclavia. La subclavia que viene, por supuesto, del tórax, porque nace en el mediastino superior, más larga que la derecha, que nace del tronco arterial arqueocefálico. Miren aquí, igual. Ok. Entonces, miren esto. Esto es el hiato escalénico. Tenemos el escaleno anterior, que está en gris. Bien. En un gris claro. Ok. Aquí tenemos el escaleno medio sobre la primera costilla. Esto es lo que me interesa que vean. Este pequeño esquema. Yo le voy a poner un dibujito como este y ustedes tienen que estar en la capacidad de entender a qué me estoy refiriendo. Tubérculo del diafragma aquí, surco venoso para la vena subclavia, surco arterial para la arteria subclavia, justo por detrás del escaleno anterior, escaleno medio. Entre el escaleno medio y el anterior forman el hiato escalénico. Miren aquí, ¿ok? Que son las estructuras que después van a formar la vaina axilar. Porque esas estructuras, la vaina axilar no es más que una prolongación de la fascia prevertebral, a donde envolviendo en una especie de cilindro al plexo braquial y a los pasos de la vaina axilar, las bases que están dentro de la axila, ¿ok? ¿Sí recuerdan eso? Entonces aquí es donde está el origen de eso. El escaleno posterior, en el rojo, se da cuenta que él se escapa de ahí, se va simplemente a la segunda costilla, ¿ok? Como están viendo ahí. Entonces un video como este está bien claro. Y esto tiene que estar bien claro de qué es la sexta vértebra cervical, ¿ok? Así como está, ¿sí? La sexta vértebra cervical, el triangulito que yo les mencionaba entre la porción inferior del largo del cuello y el escaleno anterior, perdón, ¿ok? ¿Dónde va a pasar la arteria vertebral? Bien, en ese triangulito. En algún momento puede pasar una urgencia, sangrando la parte lateral, yo pudiese tranquilamente entrar ahí y ligar o pinzar la arteria para bajar un sangrado y un paciente, por ejemplo, que le dieron un machetazo en la parte lateral de las transversas cervicales, ¿no? Entonces uno puede efectivamente buscar el triangulito y tratar de pinzar el vaso a ver si el sangrado cede un poco, ¿ok? Entonces todas estas cosas son importantes. Y está bien bonito el esquema. Se cuenta que la parte por delante, la parte por detrás, las del plexo braquial, los troncos primarios del plexo braquial en la parte más alta, ¿ok? Siempre la arteria en un nivel mucho más alto que la vena, porque recuerden que la primera costilla es oblicua, ¿bien? Ok. Bien. Entonces, estructura vasculonerviosa. Vamos a ver el nervio espinal. El nervio espinal es el 11º craneal. Es el triángulo posterior por detrás del esternocleido mastoideo. Y en se cuenta, en relación a este nervio tiene una raíz espinal y una raíz craneal, una raíz que viene del encefálico. Bien, y la que hay en relación a todos esos músculos, o sea, el esternocleido y al trapecio, es las raíces espinales, ¿okay? La raíz que viene de la médula espinal. ¿Okay? Entonces recuerden eso. Decimos, craneal, ingresa al triángulo posterior por detrás del esternocleido mastoideo, pero hay una particularidad aquí. Este nervio perfora el tercio superior del esternocleido mastoideo, ¿ok? Recuerden eso. Ese nervio atraviesa el agujero rasgado posterior, ¿ok? Luego atraviesa, da una rama, por supuesto, las ramas motoras al músculo esternocleido mastoideo, perfora al músculo esternocleido mastoideo y recuerden eso, perfora el esternocleido mastoideo para pasar al triángulo posterior. No es que pasa como dice el borde posterior del esternocleido mastoideo, se relaciona con el borde posterior, pero es atravesándolo, ¿ok? Atraviesa el músculo esternocleido mastoideo. Se dirige inferiormente en el techo del triángulo occipital, ¿ok? Y va a buscar al músculo trapecio, al borde anterior del trapecio, su tercio distal, ¿ok? Se profundiza en el borde anterior del trapecio, su tercio distal, su tercio inferior, pues, ¿ok? Y va a inervar tanto al esternocleido como al trapecio, a los dos. ¿Bien? Mírenlo aquí. Nervio accesorio espinal, viene de la base del cráneo. Se cuenta, algo que yo les decía, relación que guarda el digástrico y el tiroideo, en este caso el digástrico directamente, que es el más medial de ellos, ¿ok? En relación con el paquete carotidio, ¿recuerdan? Entonces yo les decía que tienen que estar bien claros de que estas estructuras están siempre por dentro o mediales al digástrico,
Así como aquí abajo están mediales a qué músculo. ¿Qué músculo atraviesa aquí? ¿Dónde está la flecha? ¿Ok? ¿Qué músculo es este? El homoideo. El homoideo, ¿ok? Entonces el homoideo, otra cosa, otra particularidad sobre el homoideo, se monta en forma de hamaca la lámina media de la ponerosis profunda. Tiene la diferencia entre la lámina anterior, o sea, la fascia de revestimiento, que va a revestir o va a envolver al esternocleido mastoideo, al trapecio, forma un cilindro alrededor, o sea, tapiza completamente el cuello, incluso se continúa hacia arriba, hacia las estructuras óseas, tanto del cráneo como de la columna vertebral, ¿ok? De modo que, y se continúa hacia abajo, hacia el periosto de la clavícula, sigue hacia la pronuncia del tórax. Pero la capa media no, la capa media va a ubicar, va a tapizar a los músculos infrayoideos, ¿eh? Y su límite superior y lateral va a estar dado por el homoyoideo. O sea que por encima del homoyoideo no hay capa media, ¿ok? Recuerden eso. Yo entro aquí y no tengo que cortar con el bisturí por encima del homoyoideo para disecar, porque ya sé que ya estoy en un tejido conectivo lácteo sin una fascia por encima, pues que lo sostenga. La fascia de revestimiento sí, tengo que abrirla completa, pero ya sé que el homoyoideo es el límite de la capa media, ¿okay? Entonces ella llega, envuelve al homoyoideo y se devuelve hacia abajo otra vez, ¿ok? De modo que por encima del homoyoideo no hay capa media de la ponerosis profunda. Y recuerden que la aponerosis superficial es simplemente aquella delgada hoja que envuelve al músculo cutáneo del cuello, o sea, al llamado platismo, ¿ok? Bien, entonces recuerden eso. Entonces aquí estamos en profundidad. Aquí hemos rechazado hacia arriba y hemos cortado el músculo clave en la parte lateral del cuello, que es el esternocleido mastoideo. Dense cuenta, las estructuras profundas del cuello están en relación con la cara interna o la cara medial del esternocleido mastoideo. De hecho, el punto topográfico, esa región, por dentro del esternocleido mastoideo que se extiende hacia la región lateral, hacia la región laterovertebral, forma la región esternocleidomastoidea de la anatomía topográfica, que es donde se encuentran las estructuras profundas del cuello. ¿Okay? O sea, que es clave para todo este esternocleido mastoideo. Va a servir de soporte a los latidos de la carótida. O sea, si no, la carótida estaría aquí latiendo libremente, ¿ok? Y dilatándose. Necesita un soporte, y ese soporte se lo da el esternocleido mastoideo y las fascias que lo envuelven, ¿ok? Entonces, mire aquí, este es el plexo cervical, que lo vamos a describir dentro de un ratico, ¿ok? Este es el nervio espinal, que tiene algunas conexiones con él, porque, por ejemplo, el trapecio tiene nervado por el nervio espinal, que está aquí en verde, ¿ok? Y la rama anterior de C3 y C4, ¿ok? El esternocleido mastoideo está inervado por, aquí como se ve aquí, por el espinal, entonces, y también por la rama anterior de C2 y C3, que viene del plexo cervical. ¿Okay? Entonces, esto ayuda a reforzar la inervación motora del músculo trapecio. Yo puedo cortar el nervio espinal aquí, y si conservo estas dos ramas, C4, la anterior C4, no pierde inervación el músculo trapecio, ¿okay? De ese lado. Entonces, recuerden eso. Entonces aquí, como se ve en esta foto, pues no se ve cómo el nervio espinal atraviesa al esternocleido mastoideo, pero eso es lo que normalmente ocurre, que el nervio atraviesa el esternocleido mastoideo superior. Miren otra vez lo clave que es esto. Este es el escaleno anterior, este es el escaleno medio, y en el hiato escalénico, en la raíz del plexo braquial, en la parte alta, y abajo, la arteria subclavia, ¿sí? Aquí sí está la clavícula. Miren que siempre la vena subclavia está en un nivel inferior a la arteria, por la oblicuidad que tiene la primera costilla, porque esos dos vasos van a descansar sobre la cara superior de la primera costilla. Este elemento que está aquí, que viene y es uno de las relaciones más importantes del escaleno anterior, es el nervio frénico, cuyo origen real, más o menos, origen aparente está a nivel C4, con contribuciones de C3 y de C5, ¿okay? Y viene bajando desde afuera hacia adentro, o sea, va a cruzar al exterior de afuera adentro en su descenso hasta tórax, ¿ok? Y siempre pasa, por supuesto, entre la vena subclavia y la arteria subclavia. Bien. El plexo cervical, que hemos hablado mucho del plexo cervical, pero no lo hemos descrito. El plexo cervical está formado por las ramas anteriores, las ramas centrales de los primeros 4 nervios cervicales, C1 a C4. Ya conocimos el plexo braquial,
que va de C5 a T1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero nos faltaba el plexo cervical, que no lo habíamos visto. Comenzamos viendo el plexo braquial que está abajo, pero no hablamos nunca del plexo. Lo hemos mencionado así por encima, pero ahora sí nos toca hablar de ello. ¿Okay? Entonces, forma una especie de asa entre uno y otro, de C1 a C4. Los nervios C2 a C4 dan ramas ascendentes y descendentes. Se unen al nervio adyacente creando asas o bucles. La característica de este plexo, por supuesto, es mucho menos complejo que el plexo braquial. Recuerden, todo el tramado que conocimos, que mandamos a estudiar, que ustedes pues, no entendí cómo casi nadie respondió esa pregunta sobre el dibujito del plexo braquial. Si ni siquiera lo mandamos a dibujar, se lo dibujamos. O sea, ese dibujo se los coloqué simplemente para colocar las partes. Eso, o sea, es una pregunta muy básica, ¿oyeron? Bueno, gracias a Dios que este plexo es menos complejo. Ok, ramas anteriores, asa cervical, que es una asa motora. Y la asa cervical es aquella que yo les decía que inervaba los músculos infrayoideos. ¿Con excepción de quién? Con excepción del músculo tiroideo, ¿no? Todos están inervados, los músculos infrayoideos, todos directamente, que para las chiquitas pues terminan formando cervical, pero todos del asa directamente, todos ellos, todos los infrayoideos, a excepción del tiroideo, que está inervado por una rama que viene directamente de puente del hipogloso, pero realmente viene de C1. ¿Ok? Bien. Ramos posteriores, hay unos ramos cutáneos, ¿okay? Van para la piel anterolateral del cuello y porción superior del tórax. Eso lo vamos a ver ahorita. Ramos cutáneos, ramos supraclaviculares. Se sitúa anterolateral al angular de la escápula y escaleno medio y profundo al esternocleidoideo. Entonces ustedes ya a este nivel tienen que saber dónde está el plexo, dónde está ubicado exactamente ese plexo. Se puede colocar, oye, el plexo cervical está en relación con la cara externa del esternocleidomastoideo. Claro, si usted no ha estudiado esto como es, si usted no ha visto un atlas ni nada, usted no va a saber, o sea, lo va a dudar, no va a entender, no va a saber por qué le hacen una pregunta como esta. Pero yo tengo que tener la capacidad de entender las relaciones topográficas, porque a mí no me interesan tanto que se sepan de dónde se forma, eso no sé cuánto, por supuesto que sí, pero no es lo mismo que usted sepa que ese nervio profundo, ese plexo nervioso profundo, se relaciona con los músculos laterovertebrales, y con los vasos, y con el paquete, y que el paquete vasculonervioso del cuello. O sea que yo para verlo, tengo que separar este esternocleidomastoideo, cortarlo, pues. ¿Ven? Entonces yo en el examen le pregunto, una relación importante del plexo cervical es, se ubica por fuera, o sea, en la cara externa del músculo esternocleidomastoideo. O sea, alguien que no haya leído esto, don Carmen, va a responder eso a más. ¿Ok? Entonces así tienen que enfocarse a la hora de estudiar para cuello, ¿ok? Para que no tengamos problemas. Miren aquí. Entonces tenemos los bucles que se forman entre C1 y C2, C2 y C3, C3 y C4. Una especie de asa, una rama ascendente y descendente. ¿Bien? Entonces tenemos las estructuras que se forman aquí, es un asa motora que es el asa cervical. Este es el asa cervical con una raíz descendente del hipogloso. Miren aquí, ¿ok? Y una raíz que viene directamente del plexo cervical. ¿Bien? Y pues, la raíz inferior y superior, también se le llama así. ¿Bien? O rama descendente del hipogloso, esta que viene, esta alta. Pues bien, se cuenta aquí, C1 hace una especie de puente, bien, ¿okay? Está fusionado con el hipogloso. Esto es hipogloso, yo les pregunté, les decía cuando vimos paquete vasculonervioso del cuello, ¿qué relación guarda el hipogloso? Nervio inerva a los músculos de la lengua, el hipogloso, un nervio que va, un nervio craneal, del duodécimo par craneal, y va a inervar los músculos de la lengua. Bien, su raíz, que viene del tallo encefálico, está hecho para inervar a los músculos de la lengua, ¿ok? Pero en su desarrollo embrionario, pues es un puente entre uno, una rama que viene de la médula espinal, ¿bien? Para llegar a algunos músculos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es ese músculo? Uno de ellos era el genioglosio, el genioideo, perdón, porque el genioglosio lo inerva directamente el hipogloso, pero el genioideo, que es el que está aquí, simplemente le hizo de puente hipogloso para llegar a él. Y el otro es el tiroideo. De modo que el resto de los músculos infrayoideos están inervados por el asa cervical
es lo que tiene en el asterisco rojo aquí, ¿ok? Asa cervical. Pues derrama a todos los infraoideos. Diga. O sea, ¿Aló? como tal, el C1 no es que se... ¿Me escucha? ¿Cómo tal No es qué? como tal de que C1 se fusiona con el hipogloso, sino que simplemente están muy juntos y por eso dice puente. Claro, si usted lo ve desde el punto de vista macroscópico, pues es un solo, está envuelto pues por el pineuro del nervio hipogloso. Pero si usted lo diseca, se da cuenta que simplemente le sirvió de puente el hipogloso para llegar a esos músculos. ¿Bien? Porque esos núcleos de origen, los núcleos vienen de la médula espinal, del segmento C1, ¿ok? Y no del tallo encefálico. Los nervios, las ramas motoras que vienen del hipogloso están hechas para inervar la lengua directamente, ¿ok? Y esos núcleos están en el tallo encefálico, el núcleo del hipogloso, que está en el piso del cuarto ventrículo, ¿bien? ¿Ok? Pero los otros vienen de la médula espinal. Estos que están aquí simplemente pueden el hipogloso para llegar a esos músculos. Por eso en este esquema se ve la diferenciación entre el hipogloso y el puente. Pero si usted lo ve directamente, pues no va a ver ese puente así como está en este. Es un esquema, pues, ¿ok? Para que se entienda la cosa. Y entonces de ahí viene la raíz descendente, que es esta que está aquí, del asa del hipogloso. La raíz descendente del hipogloso. ¿Ok? Ya. Bien. Entonces, así como existen estas ramas, a nivel S4, por ejemplo, se forma un nervio importante. El S4, generalmente S4, puede tener incluso C5, una constitución aquí, y van a formar el nervio frénico. Es otra rama motora importante, muy importante, porque es ese que da liberación a cada diafragma. De modo que si uno recibe una lesión a nivel de S4 o por encima de S4, se bloquea la función de diafragma. El diafragma está inervado por este nervio frénico. ¿Okay? Por lo tanto, si el paciente tiene una sección medular por encima de S3, o sea, por encima de S4, el paciente, si no lo intuban y lo ventilan, el paciente se va a morir, porque no va a poder respirar por cuenta propia, porque los diafragmas van a estar paralizados, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta, eso es aplicación clínica también. Y aquí tenemos otras ramas, que son las llamadas posteriores, se cuenta, son las que van a formar los diferentes nervios superficiales del cuello, son las ramas cutáneas. Ahí tenemos el auricular mayor, el occipital menor, ¿ok? Y además la rama cervical transversa, que está escrita con el número, con C3, con el número 3 este, ¿ok? Y además de eso, los supraclaviculares y supraclomiales, que serían estas ramitas que aquí, que son sensitivas. Esto que viene atravesando aquí, que forma parte del plexo, es que el nervio espinal, recuerden. Entonces, C3 y C4, de inervación, además del espinal, al trapecio. Y C2 y C3, fusionado con el espinal, da inervación al esternocleido mastoideo. Aquí tenemos otra vez una visión ya del otro lado, ¿verdad? En vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda a derecha, tenemos la espinal que atraviesa esa zona, viene de la base del cráneo, atravesando la hueso posterior, ¿okay? Se cuenta cómo le llegan las ramitas del plexo cervical. C3, C4, ¿ok? Bueno, la formación de las diferentes ramas, el asa del hipogloso, o asa cervical, que también se conoce así, el puente que hace C1 con respecto al hipogloso, ¿okay? Genioideo, tiroideo, en la cervical, que se ubica en relación con el paquete carotídeo, ¿ok? Es como que pasa por fuera del paquete carotídeo, ¿bien? Y después se relacionan con los músculos infraoideos, con la cara superficial, los músculos infraoideos, ¿bien? Así como se ve ahí. Los supraclaviculares, que son estos, pasan por delante del clavículo, que es la zona infraclavicular, en esa zona, cervical transverso, ¿okay? El auricular mayor y el occipital menor, que va hacia la nuca, ¿okay? Aquí. Y además de eso, uno de los más importantes va a ser el nervio frénico, ¿okay? En promedio de C4, pero recibe contribución de C3 y también de C5. El nervio frénico, el que yo les decía, que tiene relación con el escalón anterior, desciende hasta cruzando de fuera adentro al escalón anterior en su descenso, ¿ok? Son relaciones importantes
a la hora del examen. ¿Okay? No le mandamos a hacer este examen, pero este esquema, pero podemos poner un dibujo como este. Y ustedes tienen que saber las partes de este plexo, ¿sí? Entonces, esperen una pregunta como esta. Una pregunta como esta, una pregunta como esta. Donde ustedes van a colocar las partes de ese plexo cervical, ¿sí? Recuerden, ya saben. O sea, no es que hacer como el plexo braquial, que les colocamos dibujitos en sencillo y ni siquiera nadie responde la pregunta. Bien. Entonces, se cuenta, dentro de los reclamos que ustedes hicieron a la coordinación de la asignatura, por supuesto, cuando los profesores vieron que casi nadie respondió una pregunta como esa, todos estudiamos en esta universidad y todos nos hubiese gustado que nos hubiesen puesto en el examen plexo braquial, no para dibujarlo nosotros, sino para ponerle las partes ya dibujadas. Se quedaron asombrados, pues. Los profesores del departamento, que no son de anatomía, pues no puede ser. Y casi nadie respondió una pregunta tan elemental y tan básica. Entonces, claro, por supuesto, ¿qué podía hacerse a favor de ustedes? Imposible, una pregunta tan elemental. Si no se pregunta otro tipo de preguntas, ¿qué puedo decir? Entonces, recuerden este plexo, pues así como está, puede salir en examen tranquilamente. ¿Okay? Entonces, lo tienen que estudiar. Las relaciones del hiato escalénico también se las tienen que estudiar. ¿Okay? Relaciones que guardan la estructura con respecto a esos escalenos, sobre todo con el escaleno anterior. El hiato escalénico. ¿Okay? Otra vez, ahora sí lo entendemos mejor. El plexo, más subúcleos, ¿eh? Y la relación que guarda con la parte laterovertebral. Con respecto a los escalenos, se cuenta cómo salen las raíces entre el escaleno anterior y el escaleno medio. ¿Okay? Más o menos por ahí, en la profundidad de esto. La zona laterovertebral aquí. ¿Bien? El frénico, se cuenta cómo el asa cervical, al formarse, la rama que viene del hipuloso, la rama que viene del plexo, de eso tienen como una asa alrededor del paquete carotidio. ¿Vieron? O sea, cuando estoy disecando los vasos del paquete carotidio, la yugular y la carótida, que estoy disecando porque estoy haciendo una disección radical del cuello y tengo que quitar la venticia del vaso y los nervios linfáticos, yo debo tener en cuenta, si no tengo infiltrado, pues conservar ese nervio y hay que secarlo con cuidado. ¿Eh? Miren cómo aborda los músculos infrayoideos, a la rama posterior, al diente posterior del homoideo, al diente superior del homoideo, aquí arriba, y los otros músculos infrayoideos, como son el esternoyoideo y el esternoyoideo. ¿Bien? O sea, todo eso tiene que recordarlo. Y miren, así como estamos viendo las relaciones del plexo cervical, las relaciones del plexo braquial con respecto al hiato escalénico. ¿Están viendo? Eso debe tenerlo en cuenta, así como está ahí. Bien, cero calentre, usted tiene que estudiar y está bien ubicado desde el punto de vista topográfico completo. Miren el espinal, pasó, se le unió en las ramas anteriores del plexo cervical. Bien, etc. Y por supuesto, recordar los elementos del piso del triángulo posterior. Eso sí me interesa. Nervio frénico. Único nervio motor del diafragma. Dense cuenta, único nervio motor del diafragma. Entonces el diafragma se divide en dos cúpulas, derecha e izquierda, y cada una de las cúpulas, tanto derecha como izquierda, cúpula, está inervada por un nervio frénico. O sea, el nervio frénico, de hecho, va a inervar la mitad derecha del diafragma, el vista motor, también sensitivo, por supuesto, pero es importante la parte motora, y va a inervar el izquierdo, va a inervar la porción izquierda del diafragma. ¿Bien? De modo que se cuenta que es un nervio largo, un nervio que desde el cuello hasta el sitio donde llega a nivel de la cúpula diafragmática hay unos 30 centímetros de longitud. Se atraviesa el cuello en relación con la esclera anterior, desde el mediastino superior, y una vez que está el mediastino superior va hacia el medio inferior relacionándose con la parte, con la parte anterior del vehículo pulmonar. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos el mediastino. Entonces, se origina S4 con contribuciones S3 y S5. Cuando hablamos de S4, estamos refiriendo a la rama anterior del cuarto nervio cervical, pero también estamos hablando del segmento medular C4. ¿Okay? El segmento medular es una columna gris, bien completa, que va a constituir un nervio periférico. En este caso, un nervio de los nervios espinales. Bien. Entonces, C4 significa
el nervio raquídeo C4, pero también representa el segmento medular C4. Bien, la columna gris completa que va a formar ese nervio. ¿Ok? Se forma a nivel del borde externo del músculo escaleno anterior, desciende sobre el escaleno anterior, ¿ok? Con la vena yugular interna, justo ahí, descendiendo hacia el mediastino, cruza de delante, por delante de la arteria subclavia y detrás de la arteria subclavia. Eso es importante saber eso, cómo desciende, entre quién y quién va. Yo les puedo preguntar tranquilamente a nivel de la raíz del cuello, el nervio frénico pasa por delante de la vena subclavia, por detrás de la vena subclavia, por detrás de la arteria subclavia o entre la arteria subclavia y la vena subclavia. Tienes que saber por dónde carrizo pasa, si es por delante o si es por detrás. ¿Ok? Recuerden. Aquí está, se cuenta cómo viene descendiendo y él pasa, ¿ok? Entre la arteria que está por detrás y la vena que está por delante, ¿sí? Además de eso, hay unas arterias que cruzan al nervio frénico, como son la cervical transversa y la supraescapular. Esas dos arterias pasan por delante. De modo que cuando yo estoy secando la parte profunda, si veo esas arterias, sé que el nervio frénico está por detrás. Si tengo la duda, estoy secando y agarro la pinza y toco el nervio frénico. Al tocar el nervio frénico, inmediatamente el paciente hace un hipo. Se contrae el diafragma hacia el lado y usted ve el movimiento espasmódico que hace el tórax de ese lado. ¿Ok? Una forma de verificar cuando tenemos dudas, pues. Otra vez, la relación que guarda el plexo braquial. Dense cuenta que aquí hemos quitado este nucleo, que entonces es rechazado completamente. La única manera de ver ese plano que está ahí. Aquí lo vemos mucho en el paquete carotidio. La vena por fuera, la arteria por dentro, el nervio vago entre el ángulo diedro posterior que forma la costilla por dentro y la por fuera. ¿Vieron? Viene subiendo el nervio frénico, igual entre la arteria subclavia y la vena subclavia. Bien, así como viene. El nervio vago siempre es más medial que el nervio frénico. La relación clásica, cómo cruza hacia adentro, la cara anterior del músculo escaleno anterior. Subcutáneo, subarterial, hiato escalénico, por eso tengo que saber. Bien, okay. Aquí tenemos el nervio en toda su longitud. Se cuenta como el mediastino superior, pasando entre la vena y la arteria subclavia, se ubica en el mediastino superior y después pasa por delante del pedículo pulmonar, atravesando el mediastino inferior en este caso, formando parte del mediastino medio, que es el mediastino que queda entre la plena parietal, mediastínica y el saco plicávico, y después llega al diafragma, donde se distribuye en la parte motora de él, igual del lado izquierdo. Bien. Que si yo por alguna razón corto ese nervio aquí arriba, el diafragma deja de funcionar. Vamos a tener un problema con este paciente, ¿ok? Porque no va a poder respirar de lado. Va a respirar porque los intercostales van a funcionar un pelín, pero va a tener mucha dificultad porque la mayoría de la fuerza de expiración la da el diafragma, ¿ok? Bien, las cadenas simpáticas, troncos simpáticos. El sistema autonómico tiene un componente simpático y un componente parasimpático, que son antagonistas desde el punto de vista de su función. Bien, por ejemplo, a nivel del corazón, el simpático acelera la frecuencia cardíaca y el parasimpático lo alentece. De modo que la frecuencia de reposo del corazón va a ser un equilibrio entre la parte simpática y la parte parasimpática, que se va a activar o desactivar en función de las necesidades metabólicas. Por ejemplo, yo salgo corriendo y por supuesto yo no puedo tener una frecuencia baja, porque si tengo, voy a bombear menos sangre, menos oxígeno a la célula que está demandando energía. Por esa razón, entonces, se activa el sistema simpático, de modo que ese neurotransmisor hace que se acelere el corazón. Entonces, el parasimpático se inhibe y aumenta la cantidad de componentes simpáticos en esa estimulación al corazón. Cuando yo dejo de correr, pasa lo contrario. Al descender la demanda, entonces invierte la cosa. Se activa el parasimpático y se bloquea el simpático. Eso se llama homeostasis. ¿Bien? Eso lo van a ver después, en la fisiología, etc. Entonces, las cadenas simpáticas, el componente antagónico, pues, el sistema parasimpático. Entonces, el sistema simpático nace a nivel de las astas intermediolaterales de la médula espinal desde T1
hasta el E1, ¿okay? Columna gris lateral de la médula espinal, donde se forman las neuronas que constituyen el sistema simpático. En el cuello, en la médula cervical, en la médula espinal cervical, en el cuello, no hay simpático, ¿okay? De modo que el simpático tiene que llegar a través de esa cadena. O sea, este 1 hacia arriba va inervando ascendentemente a la cadena simpática, porque no hay ramos que vengan directamente de la médula espinal a nivel cervical, porque a nivel cervical no hay sistema simpático, o sea, no hay columnas gris simpáticas, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo claro. Se forma desde T1 hasta E1 y de ahí se distribuyen al resto del cuerpo. Entonces la cadena simpática son bandas longitudinales de fibras nerviosas y ganglios simpáticos, por su nombre, ¿okay? Que van desde el cuello hasta el coxis completo. Son cadenas paravertebrales, paralelas a la columna vertebral, adosadas a la columna vertebral, cercanas al agujero de conjunción. Bien, y por supuesto una relación íntima con el nervio espinal correspondiente. Y a través de unas ramas comunicantes da el componente simpático que a través de los nervios espinales se distribuye a todo el cuerpo, ¿okay? Entonces, ubicación anteroexterna a la columna vertebral desde C1 hasta la cara anterior del coxis, completo. Entonces, la cara simpática, su porción cervical, su porción torácica, su porción lumbar, su porción sacrocoxígea, todo una cadena completita, pues. Una columna nerviosa que va de ahí hasta abajo, y es como cuentas de rosario, porque entre cada uno de los segmentos hay un ganglio, una dilatación del mismo donde hay un idioma también, ¿okay? Una simpática, donde se hace sinapsis, ¿okay? Contiene tres simpáticos, el cervical, por supuesto, reciben fibras preganglionares desde los nervios raquídeos dorsales superiores, ¿okay? Dorsales o torácicos, porque como les dije, a nivel de la médula cervical no hay componente simpático. O sea que para llegar a distribuirse hacia el cuello y hacia la cabeza, debe venir de ramas comunicantes que vienen de los nervios raquídeos torácicos superiores. Dorsales dice aquí, pero realmente el término es torácico, ¿ok? Bien, miren aquí, de la cadena simpática, el nervio cervical superior, el nervio cervical medio y el nervio cervical inferior o cervicotorácico, también se llama, o estrellado. Bien, dense cuenta. Salen los elementos del plexo de los nervios raquídeos, ¿okay? Y justo cerca, en una posición paravertebral, o sea, lateral a la columna vertebral en relación a los músculos paravertebrales o prevertebrales, va descendiendo esa cadena que viene aquí, de la cervical, la torácica, ¿okay? Los ramas comunicantes que comunican con el nervio respectivo, igualito en la parte del plexo braquial, igualito en la parte del plexo cervical, etcétera, ¿no? Miren aquí cómo se ve del otro lado. Bien. Y estas dilataciones son los ganglios simpáticos. En el cuello, 3. Cervical superior, medio, inferior. Ganglio cervical superior, el más grande de ellos, mide más o menos de 2 a 3 centímetros de longitud, ubica a niveles C1 y C2. En este caso estamos hablando de las vértebras, ¿okay? C1 y C2. Sus ramas se dirigen hacia la arteria carótida interna, ¿okay? Y va a la cavidad craneal. Arteria carótida externa y carótida externa, perdón, y 4 ramas ventrales de los nervios cervicales forman también el plexo cardíaco. Entonces, estas ramas cervicales, para llegar a cada uno de los órganos que tiene el nervar, va a ser unos plexos periarteriales, ¿ok? Van a ir arropándose alrededor de la adventicia de estos vasos arteriales. De modo que hay un plexo que va a envolver la carótida interna y las ramas. De modo que cuando estas arterias llegan a esos órganos, en sus paredes llegan los componentes simpáticos a cada uno de esos órganos. ¿Bien? La arteria carótida externa igual para llevar el nervio parasimpático a la cara, al cuello, ¿ok? Y también forman ramas por formar plexo cardíaco. C1, C2 y C3 dan ramas para el plexo cardíaco. ¿Ven? Miren aquí, plexo simpático. Bien se cuenta a través de las arterias se distribuyen esos plexos al resto de los órganos, ¿ok? A las diferentes glándulas a donde va a terminar este componente simpático. Así como se ve. Este es el componente simpático. ¿Bien? Toda esta parte. Y aquí tenemos parte del componente parasimpático en rojo. Bien, este es el tallo encefálico. Aquí tenemos el bulbo raquídeo.
Y aquí tenemos pues unas raíces que vienen del nervio vago, que es el componente parasimpático, que es la parte que se opone por la parte antagónica. Bien, dense cuenta aquí sí se ve la distribución periarterial. Estas ramitas, miren cómo siguen a las arterias, en este caso aquí a la carotida, en esta ramita, o llega, por ejemplo, al componente simpático, a esto que es el ganglio óptico, ganglio que recibe componente parasimpático del núcleo de Westphal, ¿okay? Para producir miosis, o cierre de la pupila. Y el componente simpático es al contrario. O sea, a nivel de la pupila, el nervio pupilar va a depender de la interacción entre el simpático y el parasimpático. El parasimpático es que viaja a través del tercer par craneal y que viene de los núcleos de Westphal a nivel del encéfalo, va a atravesar el y llegar al ganglio oftálmico para dar el componente que cierra la pupila, produce miosis o cierra la pupila. En cambio, el parasimpático no viene directamente de un nervio, así como el parasimpático, sino que el simpático viene alrededor de las arterias. Se cuenta como aquí sube esta zona y a través de la arteria oftálmica van ramitas que van a ese mismo ganglio para ser antagónico a la función de miosis o cierre pupilar, que es el parasimpático. De modo que el simpático es al contrario, es un dilatador de la pupila. El punto medio de la pupila es una interacción, o sea, es un equilibrio entre el simpático y el parasimpático que llega a ese ganglio, ¿okay? A ese ganglio oftálmico. Ese es un ejemplo de cómo funciona esto, ¿okay? Y así como esto, pues cada uno de ellos, cada uno de esas ramitas, sigue las arterias para llegar a las diferentes sitios donde cumple su función, bien sea a nivel de las glándulas salivales, o bien sea a nivel de las sudoríparas de la piel, o bien sea a nivel del otro tipo de glándulas submucosas, ¿ok? Todo eso tiene que ver con esto. El ganglio medio, pequeño y constante, está a nivel de la cara anterior de la arteria tiroidea inferior, a nivel de C6, más o menos a ese punto, igual que el cricoide, que está a nivel de C6, el ganglio medio de la cara simpática también está a nivel de C6. Sus ramas se dirigen a ramas ventrales de los nervios cervicales C5-C6, plexo cardíaco y glándula tiroides, por supuesto. ¿Okay? Lo vemos, ¿eh? El ganglio superior, que era el que es más largo, centímetros, el más corto, incluso inconstante, y sus puntos, donde está generalmente a nivel del cricoide, a nivel del C6, ¿ves? Justo en este sitio. Bien. El ganglio inferior, más complejo, a veces puede estar solo o puede fusionado con el primer ganglio torácico. El 80% se fusiona con el primer ganglio torácico y forma el llamado ganglio estrellado o ganglio cervicotorácico. A nivel de hipófisis transversa C7 es el origen de la arteria vertebral, se ubica este ganglio. Sus ramas se dirigen hacia centrales de los nervios cervicales C7 C8, les forman parte del plexo cardíaco también y hacen un plexo de la arteria vertebral a seguir conducta, superposición de las huevos transversos, de las transversas desde C6 hasta C1, ¿okay? Y de ahí al endocráneo incluso, solamente para los elementos que están en el cuello, sino también para los elementos que están dentro del cráneo, dentro de las meninges, etc. Bien, aquí está. El ganglio inferior, el tercer ganglio de la cara simpática. Se encuentra diferente. Estas ramas que vienen aquí van descendiendo para formar parte del plexo cardíaco, ¿eh? S1, el ganglio superior, el ganglio medio y el ganglio torácico también. Ok, aquí lo tenemos. Bien. El plexo braquial, ya conocimos el plexo braquial, pero sus raíces están a nivel del cuello. Raíces y troncos primarios están en el cuello. Entonces, entre el escalón anterior y el escalón medio, ya sabemos eso, ¿verdad? Somos capaces de entender esto. Miren, aquí está el plexo braquial, que lo vimos completo, el vértice de la axila en esta zona más o menos, se cuenta con las raíces y los troncos primarios pertenecen al cuello. ¿Bien? Y uno tiene que estar claro dónde carrizos están ubicados. Exactamente. ¿Ves? Yo sé que si yo abro esto y veo el plexo braquial, inmediatamente abajo tiene que estar arteria, porque pasan por el mismo hiato. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar ahora de la arteria subclavia, ya vimos bastante nervio.
que leer eso bastante, muchachos. Se cuenta lo largo que es. Me interesa la relación topográfica de todas estas estructuras. ¿Sí está claro? ¿Cómo está la cosa? ¿Está casado? ¿Tinados? Cuéntenme. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Así lo escuchamos. Bueno, aquí. Sí, doctor, sí, doctor. Ok, perfecto. Se cuenta que es largo, ¿no? Y lo que me interesa es eso, que sepan las relaciones topográficas de todas estas estructuras. Bien. Por eso no me importa darle la clase otra vez. O sea, realmente yo lo que quiero es que vayan fijando los elementos importantes del examen. En qué hacer énfasis, para qué me sirve esto, para qué me sirve aquello. ¿Eh? Sí, porque yo veo que el parcial no está, oye, muchos de ustedes no tienen idea de qué se iba a preguntar, qué iban a estudiar, nada. O sea, no sé qué estudiaron, pero mucha gente, uno se da cuenta por el examen. Hay gente que dejó, oye, respondió todo, por supuesto, pero sí, todo malo. Y cuando había preguntas de desarrollo, no había nada. O sea, quiere decir que no estudiaron un examen no se prepararon para responder nada. O sea, se encontraron como una sorpresa. Pues, ¿para qué es esto? ¿Qué pregunta es esta? ¿De dónde salió la pregunta? Algo así como que, bueno, como que si nunca habían leído el tema. ¿Okay? Entonces, eso es lo que no quiero que pase en este parcial. Ok, entonces vamos a entrar a la parte anterior. ¿Qué hora tenemos ahorita? ¿Qué hora es? Okay. 9:49, todavía nos queda un poquito y no se ha ido la luz, gracias a Dios. O sea que estamos bien. Yo creo que sí nos da chance de terminar hoy. Entonces, ok. Entonces la arteria subclavia, que hemos hablado bastante de ella, pero la hemos escrito, ok. Y llega al miembro superior, al cuello y al cerebro, que se cuenta todo lo que hace esta arteria. Es importante. Origen, el lado derecho, tronco encefálico arterial, el lado izquierdo directamente del córtico, o sea que nace en el mediastino superior. Pero en la parte derecha nace en el cuello. ¿Bien? Trayecto. Se arquean hacia arriba, atrás y hacia afuera por detrás de la articulación interno-clavicular, surcando la pleura y el pulmón. Se cuenta, dejan un surco sobre la pleura y el pulmón. Luego se dirigen hacia abajo, por atrás del punto medio de la clavícula. ¿Okay? Culminación por detrás de la primera costilla, o sea, el borde externo de la primera costilla. De ahí se va a relacionarse, o sea, va a llamar axilar, es la misma arteria, pero al pasar el borde externo de la primera costilla, ya deja de llamarse subclavia para llamarse axilar. Relaciones, músculo esqueleto anterior. La cruz se divide en 3 porciones, eso es importante esto. El esqueleto anterior divide a esta arteria en 3 porciones. Una porción preescalénica, una retroescalénica y una posescalénica. ¿Okay? Entonces, la primera porción preescalénica está mediada al músculo, el músculo esqueleto anterior. La porción retroescalénica está por detrás del músculo y es la porción más delgada de la arteria. La tercera porción es lateral al músculo, es la llamada posescalénica. ¿Okay? Vamos a verla aquí en esta visión superior. Estas fotos son bien interesantes. Pero miren, este portal se llama Vesalios.com. No sé si lo han escuchado alguna vez. www.vesalios.com. Ahí van a encontrar muchas fotos como esta, muchas diapositivas en relación a cirugías. Entonces les ponen la anatomía quirúrgica así como está colocado esto aquí. ¿Ven? Para hacer una cirugía, entonces hacen un repaso de la técnica de la anatomía quirúrgica. Entonces vamos a meter en un momento que tengan libre, porque muchas de estas cosas son gratis, ¿okay? Hay unas que son, pero muchas de ellas son gratis, por lo menos usted mete cualquier cirugía y le da la anatomía quirúrgica. Ok, o sea, cuando puedan, porque tengan tiempo, pues es una forma también de complementar un poco la razón de ser de la anatomía. ¿Para qué sirve la anatomía? Entonces, miren, en esta visión superior vemos el opérculo torácico, visión torácico superior, limitado por la primera costilla de ambos lados, ¿ok? La primera vértebra torácica y hacia adelante la esclerosis yugular del esternón. Es una estructura rígida, ósea, ¿no? Entonces se cuenta con estos grandes vasos, la parte venosa siempre por delante, la parte anterior siempre por detrás, y entre ellas el esqueleto anterior. ¿Okay? Es un punto ahí, tubérculo del límf, la cara superior de la primera costilla, que divide entonces esta zona en una zona anterior para la subclavia y una posterior que es para la arteria subclavia, que esos dos vasos descansan sobre la cara superior de la primera costilla. De hecho, como dije hace rato, ustedes se meten la mano aquí en el hueco supraclavicular, tratan de ubicar la primera costilla y pueden sentir la pulsación, el pulso de la arteria subclavia, ¿ok? Justo en la zona, en relación con el escalénico. Pueden hacer ese ejercicio para que puedan. Se cuenta lo que yo les decía, como la arteria surca por encima del vértice del pulmón, ¿ok? Y como les decía, la arteria siempre va a quedar en un nivel más alto que la vena, porque la primera costilla es oblicua, ¿bien?
oblicuo de arriba abajo. Hacia este lado vemos el conducto torácico entrando al confluente yuguroclavio izquierdo. Miren qué bonito es esto aquí. Chévere. Bien. Ok. Aquí tenemos entonces la arteria subclavia, se cuenta como el lado izquierdo nace el arco aórtico directamente en el mediastino superior, y la otra nace en el cuello a nivel de la división, a nivel del cuello, por supuesto, que en la raíz del cuello, la base del cuello, por la división del tronco arterial brachiocefálico. Bien, aquí gusto. El punto de referencia que siempre les decía, se cuenta el digástrico arriba y el moioideo abajo, ¿sí? Eso no se les puede olvidar. Pregunta de examen, muchachos. ¿Saben? Otra cosa, la carótida interna no da rama, la carótida interna sí da rama. ¿Vieron? Bien, entonces aquí tenemos al esqueleto anterior otra vez, en relación con la arteria subclavia, justo luego el borde externo de la primera costilla, y aquí comienza a llamarse axilar, y pues ya esto lo conocimos bien, ya lo estudiamos bastante, ¿recuerdan? Aquí justamente pasando los troncos anteriores, los troncos secundarios anteroexterno y interno, cruzando pues, o separando al tronco secundario posterior. Bien, miren, aquí estamos en la parte derecha, este tronco brachiocefálico, y esa división está justo por detrás de la articulación esternoclavicular, pero en el cuello. Miren esta visión profunda, aquí hemos separado, hemos seccionado los vasos del paquete vasculonervioso del cuello, la arteria carótida yugular interna, miren, ¿okay? Y podemos ver profundidad detrás de este paquete, o sea, por detrás de la vena, vamos a ver a la primera porción de la arteria subclavia, ¿vieron? Aquí. La segunda porción está justo por detrás del escaleno y la poscalérica. Ese es lo que yo les decía del frénico. La cervical transversa y la supraescapular pasa por delante siempre del escaleno anterior. Es una relación clásica que siempre está ahí. O sea que si yo estoy disecando esta zona, yo voy a encontrar, si consigo las arterias, yo sé que el frénico está por detrás de ella. Es una forma, pues, en la disección de saber que estoy seguro. ¿Okay? Bien. Entonces, rama, primera porción, arteria vertebral, tronco tirocervical, ese tronco tirocervical o tronco tirobicérvico escapular, como también pueden encontrar algunos libros, como el libro de Garnett, da la cervical, da la cervical ascendente, da la cervical transversa y la supraescapular, que ya la conocimos incluso en hombros, ¿se acuerdan? Que era la arteria que acompañaba el nervio supraescapular, que pasaba por encima del ligamento coracoideo y que el nervio pasaba por dentro del conducto coracoideo. ¿Sí se acuerdan? Ok. Entonces, tronco también, como les digo, tirobicérvico escapular también le conocen. Es una mnemotecnia pues, para ver las diferentes ramas. La otra es la mamaria interna, que es una rama descendente. Bien, la arteria vertebral es una arteria de cierto calibre que es ascendente, se ubica en el triángulo que forma la porción inferior del oblicuo, del largo del cuello, con el escaleno anterior. Porque recuerden que la arteria vertebral va a perforar o va a pasar por el vuelo transverso S6. A nivel S7 no hay arteria vertebral, ¿ok? Ella entra en el conducto que forma la superposición de las transversas cervicales a nivel C6. ¿Ok? Entonces tenemos arteria vertebral, que es una rama ascendente, el tronco tirocervical también es ascendente, es el mismo que estamos viendo aquí. Miren, este es el tronco tirocervical. Cervical da la arteria inferior, la otra que no se ve aquí, porque este vertebral que está hacia la parte interna, la cervical ascendente, que sería esta, cervical ascendente preescalénica, también se le llama, la cervical transversa y la supraescapular. ¿Entiendes? Ahí está. Entonces, esta es el tronco tirocervical. ¿Ok? Lo vemos. La mamaria interna es una rama descendente y se va a relacionar con la cara posterior del esternón. O sea, por fuera de la cara posterior del esternón, la cara posterior del esternón va a pasar esta arteria mamaria interna. Bien, aquí tenemos a la vertebral, como esa arteria asciende a nivel C6, atraviesa los dobles transversos de las vértebras cervicales, de todas, a excepción de C7, y después a nivel del atlas, pasa por detrás, y se fusionan las dos para formar la arteria maxilar, que va a formar parte del círculo arterial de la base del encéfalo, del polígono de Willis, ¿ok? Como se llama también. Eso lo van a ver cuando vean la parte de anatomía 2, vean la parte neurológica. ¿Okay? Entonces tenemos la diferente rama descendente, que es la mamaria interna, que está aquí,
¿ok? El tronco tiro cervical en este esquema, que es el que menciona Sartico. ¿Ok? Ahí vemos otra vez la arteria vertebral aquí, metidos en el triángulo, ¿eh? Esta zona de aquí. ¿Ok? Bien. Bien, aquí la vemos otra vez. Bien. Tronco tiro cervical, tiroidea inferior, pasando por detrás de la carótida, ¿ok? La cervical ascendente, la supraescapular, que es esta que está aquí abajo, ¿bien? La escápula, el ligamento coracoideo y cervical transversa. ¿Bien? Estas son la mamar interna, descendente, miren aquí, como en relación paralela al borde externo, al borde external, ¿bien? Ahí como va. Miren vertebral cómo se mete en la agujeros transversos, protegida por ese conducto que forma la supervisión de esos agujeros transversos, hasta llegar al endocráneo. ¿Bien? Bien. Rama de la segunda porción es una rama profunda, es el tronco costo cervical, o cérvico intercostal también se le llama. ¿Ok? Da la arteria intercostal superior, que da las intercostales por lo menos primera y segunda, y la arteria cervical profunda, una arteria que se distribuye en la parte profunda hacia la región de la nuca. ¿Ok? Bien, tenemos tronco cérvico intercostal, es esta que está aquí, ¿eh? La intercostal superior, y esta que es la cervical profunda. Esta cervical profunda se relaciona con el espacio mesoespinoso cervical y forma parte de la irrigación profunda de los elementos musculares que están en la región de la nuca, ¿ok? De los músculos intrínsecos de la nuca. Así como la ven ahí. ¿Ven? Tercera porción, que es la fosa escalénica, la arteria dorsal de la escápula, escapular posterior, que es una de las arterias que forman la red arterial y escapular. Recuerden, dorsal de la escápula, la supraescapular y la rama circunfleja de la arteria axilar. Recuerden, aquella círculo que une, que hace un chungo puente entre la arteria subclavia y la axilar, en caso de obstrucción de la arteria axilar, que es importante en esta clínico. Ok, esta arteria dorsal del escápulo puede nacer de la tercera porción de la segunda. Ok, puede también incluso nacer de la cervical transversa. Era de ella, ok. Generalmente pertenece a la tercera porción. Una de las particularidades de la dorsal de la escápula es que atraviesa los troncos primarios del plexo braquial para irse a la parte posterior, ok. Situación clásica también. Estamos viendo aquí, ¿ves? Es esta. Atraviesa esto, los troncos primarios del plexo braquial, para irse a la región posterior. ¿Ok? La vena subclavia, continuación de la vena axilar, se inicia en el borde externo de la primera costilla, termina uniéndose a la vena yugular interna, formando la vena brachiocefálica. Esa brachiocefálica es la que al final van a formar la vena cava superior. Sus tributarias son vena yugular externa, constante, vena yugular anterior, que es importante, puede no llegar hasta allá, ¿ok? Pero la yugular externa siempre, una vez que le llega a la subclavia. Discurre sobre la primera costilla, sobre el tubérculo escaleno, paralela articulación a la paralela, perdón, a la arteria subclavia, ¿okay? Por la articulación esternoclavicular. Lateralmente está por delante de la arteria subclavia, ¿okay? Y siempre está en un nivel más bajo, como les he dicho, ¿recuerdan? Por la oblicuidad que tiene la primera costilla. Realmente se separaba de esta por el músculo escaleno anterior. Y eso lo vimos también. Aquí vemos otra vez, miren, yugular interna, cómo se une la vena a la vena cavia para formar el tronco venoso brachiocefálico. ¿Okay? Miren cómo del lado derecho el tronco brachiocefálico es mucho más largo. Yugular interna, subclavia. Es una muy corta. Se cuenta que prácticamente mide lo que mide la cara superior de la primera costilla, diferente de la arteria. La arteria es muy larga, pero la vena es corta. Se cuenta que ella inmediatamente, la vena no es completa hasta aquí. O sea, la vena subclavia va del borde interno de la primera costilla al borde interno de la primera costilla, porque inmediatamente se le une la yugular interna y forma el tronco venoso brachiocefálico de cada lado. O sea, que es muy cortica, como ven, pues. Ese es el nombre de ella. Y esta es la yugular externa llegándole a este punto. ¿Vieron? Ok, entonces recuerden eso. Se cuenta que las venas subclavias son cortas, prácticamente se quedan en el cuello. Bien, las que sí pueden atravesar
el cuello y llegar hasta el medio son las arterias. En este caso, por ejemplo, la arteria carótida izquierdo y la subclavia del lado izquierdo. ¿Bien? Eso quiero que lo tengan claro. Y que la vena está por delante y la arteria está por detrás. Eso también vamos a recordarlo. Bien. El tronco tiro cervical pertenece a la primera porción, se cuenta que está por dentro de la cama. Y como la relación con el fólico también. Esto hay que recordar. Ok, ahí la vemos solita. Miren, completa. Está llegando aquí la vena mamaria interna, okay, que es el satélite de la arteria. Okay. Miren otra vez cómo pasa en esta zona, por encima de la clavícula, pero siempre por debajo de la arteria, porque la arteria está por la auricular de la primera costilla, está más alta que la vena. Bien, okay, más protegida por la parte ósea también. Entonces, ok, igual. El canal anterior, punto clave, recuérdenlo siempre. Vamos a recordar otra vez el hiato escalénico, ¿se acuerdan? La arteria que el hiato escalénico, la vena por delante del escaleno anterior. Vamos a eso recordarlo. Okay. Miren otra vez, para que no se lo olvide nunca. Tuve el Frank, okay, por delante del surco venoso, la primera costilla y la vena subclavia, justo por detrás de la articulación externo-clavicular. Miren, está bien protegida, pues. Y la arteria debería estar en esta por detrás del escaleno anterior, ¿sí? Ok. Viene a portal con www.besani.com se llama, ¿ok? Cuando quieran, fin de semana, que estén libres, se meten ahí en el portal y van a ver una anatomía quirúrgica ahí, bien bonita. Cirugías y vamos colocando, por supuesto, lo hace, que es la anatomía, ¿oyeron? Entonces se dan cuenta, oye, sí, soy estudiante de medicina, porque sí me hace esta cosa, sí, estoy pila con esto, ¿eh? Entonces haga sentir más estudiantes de medicina de lo que son, pues, ¿sí? Otra vez la misma, ¿ok?